Hola, bien, nuestro tema de hoy es la composición. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos de la composición. Hay términos que van a de repente ustedes a escuchar en otros lados, pero que son un poco distintos, pero tienen el mismo sentido que lo que yo les voy a explicar el día de hoy. Me voy a basar en un autor español que menciona tres aspectos en la composición que son esenciales. El primero son las líneas. Sin embargo, estas líneas no son entendidas como el sentido que tienen los elementos básicos del dibujo, sino tiene el sentido de ser el esqueleto sobre el cual se va a crear la obra. Por lo tanto, quiere decir que es la estructura sobre la cual se va a conformar todo el dibujo o toda la pintura en general, ¿sí? En este caso vamos a imaginar aquí que voy a poner aquí un área. Este es mi plano del dibujo, ¿sí? Aquí yo voy a hacer mi pintura y lo primero que tengo que tener claro es cómo voy a componer. Al decir cómo voy a componer, es decir, qué estructura o cuál dirección va a tener mi trabajo. Esto va a depender de la temática, obviamente depende de la temática del autor, será la composición que se ocupe. Entonces, por ponerles algún ejemplo, la temática, por ejemplo, de la composición de la Última Cena es una composición horizontal y radial. Pero horizontal en general porque todos los elementos principales se encuentran colocados en una estructura horizontal. Y esto lo voy a semejar de esta manera. Supongamos que esta es la mesa, ¿sí? Y aquí está sentados Jesús, ¿sí? Y aquí están sentados los demás apóstoles, ¿sí? Unos mirando hacia un lado, otros mirando hacia el otro, con un brazo para acá, y aquí se van colocando los otros personajes, ¿no? Estoy imaginándomelo, no, por favor, no lo tomen tan en serio esto, pero supongamos que esto es así. Todos los elementos están colocados, ¿sí?, en una estructura horizontal, pero también se le dice que es radial, porque no solo está fundamentado en esto la composición, pero es la base. La base quiere decir que las líneas o la estructura es horizontal, pero existen paralelas, ¿sí?, obviamente, y en un fondo aquí hay una ventana y hay líneas que generan una perspectiva. Esto está dentro del cuadro, ¿sí? Aquí tenemos la composición, la estructura compositiva de la Última Cena. Bien, quiere decir que obviamente ¿cuáles son las líneas? Bueno, las líneas vendría a ser, borro todo esto, el esqueleto. Dice, ¿el esqueleto en una persona se ve? Pues no se ve. Quiere decir que está cubierta con la masa corporal, que vendrían a ser los músculos, vendrían a ser la piel y si pues normalmente traemos ropa, la ropa, ¿verdad? Entonces, a esos elementos, si bien el esqueleto no se ve, aquí está oculto, es una composición horizontal. Las líneas son horizontales y radiales, ¿sí? Quiere decir que todo se va a componer en base a esto. Aquí está la figura del Cristo, de Jesús, y se colocan en esta forma, radial. Y aparte, pues bueno, el fondo ayuda a generar esta percepción de radiación. Las patas es más la mesa, y tiene una tendencia a ir hacia todo el personaje central. Entonces tenemos una composición horizontal pero centrada en un punto eje, ¿no?, que vendría a ser un punto radial. Entonces tenemos que las líneas son el esqueleto de la pintura. Hay otro elemento más que se le llama las masas. Bueno, pues en base mismo a esto mismo
Si yo tengo ya definido cómo va a ser mi composición, que va a ser horizontal, entonces voy a colocar las masas. ¿Qué son las masas? Bueno, son los elementos sobre los cuales se está creando la obra. Y por ejemplo, esta es una masa, es la mesa, ¿sí? Masas. Si masas así, si no es con Z, porque masa con Z sería otra cosa. Entonces aquí tenemos esta masa. Esta masa, tenemos la masa del piso, tendríamos a la figura de Jesús aquí, con la mano. Aquí está el cáliz, aquí está, ¿quién dicen que es? Juan. Vamos a ponerle barba a Jesús para que se vea que es diferente, y el pelo largo, ¿ok? Y por ejemplo, y entonces ya vendríamos a poner acá a los demás apóstoles. Estas son las masas. Uno que está sentado, y luego acá están los otros. ¿Sí? Son las masas. ¿Qué son las masas? Los elementos. Perfecto. Y también implicaría toda la estructura sobre la que se está formando esta pintura. ¿Ok? Bueno, están un poco grandes para la mesa. Tendría que ser un poco más pequeño Jesús. Vamos a reducirle la estructura para que se vea mejor. ¿Ok? Bien, ahí tenemos las masas, que son los elementos. ¿Sí? Y por último, lo que va a hacer que termine, y los elementos obviamente van a influir en el peso de la composición de la obra. En este caso, la Última Cena está equilibrado, está, digamos así, centrado 6 apóstoles de uno, 6 del otro, y Jesús en el centro para centrar y equilibrar. Es una composición, digamos así, no completamente es semisimétrica o simétrica, aunque tienen movimiento, las figuras no son exactamente iguales, pero corresponden, digamos, los elementos uno al otro, y esto va a ayudar a crear una sensación de equilibrio en la composición. Aparte que, bueno, tenemos dos fuentes de luz, una que viene de atrás, ¿sí? Y otra que viene de frente, de costado. Entonces, así ya tendríamos un equilibrio. Las masas también implicarían que cuáles son los elementos que se están ocupando. Todos en este caso están ocupando una composición horizontal equilibrada en base a las masas, ¿sí? Ahorita les explico otra función que podría ser, por ejemplo, entran los tonos. Aquí ya viene otra parte, tonos, que es otro elemento de la composición, el tercer elemento. Este tercer elemento es lo que llamamos los colores o la tonalidad que lleva la obra. Puede ser, si es en blanco y negro, pues bueno, van a ser grises, blancos, negros, o blancos y negros puros, que también se pueden dar. Y en este caso, bueno, la Última Cena pues es a colores, está hecha al óleo, está pintada al fresco, está pintada al fresco. Y bueno, usó una técnica, parece ser que no era la más adecuada para el muro, y realmente Leonardo, pues bueno, lo pintó sobre una pared. Entonces, pues bueno, ya luego hablaríamos sobre esta técnica de pintura que él usó. En este caso, por ejemplo, ocupó colores, que son los tonos, y estos tonos van a generar pesos. Por lo tanto, los pesos que se generan una sensación de movimiento, de ritmo, de equilibrios, que va a ayudar a que las masas y las líneas cumplan una función y se vea bien, ¿verdad? Atractivo, inspire, produzca en el espectador una emoción, un sentimiento, una percepción, y le revele algo de sí mismo, algo que el mismo
autor quiso transmitir, ¿sí? No siempre los espectadores alcanzamos a ver lo que nos quiso decir el autor, pero en base a nuestra propia experiencia y a nuestro sentir, normalmente el autor crea una obra para que puedas transmitir algo, pueda transmitir un mensaje. En este caso es el punto en el que Jesús está en la última cena, está despidiéndose de sus apóstoles. Bueno, aquí tenemos ya entonces estos tres elementos: líneas, masas y tonos. Ahora voy a hacer una variante, por ejemplo, para referirme a que si hay una composición triangular, tendríamos, por ejemplo, a la Mona Lisa. La Mona Lisa, que también es de Leonardo, ¿sí?, es una composición triangular. Normalmente los retratos están hechos en una composición triangular. Esto es así, ¿sí? Esta es la composición triangular, y también podría ser, ¿sí? Aquí te pondremos la figura, ¿no?, que se está riendo. Bueno, es un decir. Ahora, si yo podemos inventar una composición triangular. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedo ocupar elementos que yo considere que van a cumplir una función. Tengo que tener un elemento arriba, que puede ser, pues, yo me voy a inventar algo, pongo aquí unas aves que van volando. Estas aves representan un punto de referencia que me va a hacer y me va a dar, si yo voy a hacer una composición triangular, creo aquí, por ejemplo, un área que es la bahía, este sería el agua, y acá pongamos que estoy creando una palmera. Y tengo tres elementos esenciales. Ya tengo una composición. Es una composición triangular, ¿sí? Es una composición sencilla, ¿verdad?, pero que bien nos puede servir para crear una pintura. Entonces aquí ya están las líneas. La línea está oculta, la composición triangular está oculta, las masas están en las figuras, y los tonos sería el color que yo aplique y cómo lo aplique. Esto posteriormente lo iremos viendo en otras clases acerca de cómo vamos a ocupar los tonos y cómo vamos a pintar y cómo debemos de ir pintando. Bien, les agradezco.